Julio César Chávez Sr. se quedó despierto toda la noche, mirando las luces de la ciudad desde la ventana de su apartamento en Culiacán. A los 61 años, el legendario boxeador había guardado un secreto que le había pesado en el alma durante más de una década. Esa mañana finalmente iba a romper su silencio. En unas horas, concedería la entrevista que sabía que cambiaría para siempre la percepción que el mundo tenía de Saúl Canelo Álvarez. El actual rey del boxeo mundial en sus manos temblorosas sostenían una taza de café frío, mientras recordaba la primera vez que había notado algo extraño en el joven peleador de Guadalajara. Era el año 2005, y Canelo tenía apenas 15 años cuando llegó al gimnasio donde Chávez ocasionalmente entrenaba a jóvenes promesas. El muchacho pelirrojo tenía talento innegable, pero había algo en la manera en que se movía, en cómo reaccionaba a ciertos ángulos de ataque, que no encajaba con el patrón típico de un boxeador novato en Chávez. Había observado miles de peleadores a lo largo de su carrera, desde aficionados hasta campeones mundiales, y había desarrollado un ojo infalible para detectar fortalezas y debilidades. Con Canelo había algo diferente, algo que no podía identificar completamente, pero que le causaba una inquietud constante. El joven tenía reflejos extraordinarios y una capacidad natural para el boxeo que pocos poseían, pero había momentos, pequeños detalles casi imperceptibles, que sugerían que algo no estaba del todo bien durante las primeras semanas de observación. Chávez notó que Canelo tenía una tendencia peculiar a ladear ligeramente la cabeza cuando los oponentes atacaban desde ciertos ángulos, especialmente desde su lado izquierdo. Inicialmente lo atribuyó a una preferencia de estilo o a una técnica que había desarrollado, pero conforme pasaron los meses, el patrón se volvió más evidente y preocupante. El joven parecía compensar por algo, ajustando constantemente su posición de una manera que no era típica de boxeadores de su nivel. La revelación llegó por accidente durante un entrenamiento particularmente intenso. Canelo estaba trabajando en el saco pesado cuando una de las luces del gimnasio se fundió, creando una zona de sombra parcial donde él estaba entrenando. Chávez observó, horrorizado, cómo el joven perdía completamente la orientación por unos segundos, golpeando el aire en lugar del saco hasta que sus ojos se ajustaron a la nueva iluminación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Canelo tenía un problema serio de visión, que había estado ocultando con una habilidad impresionante esa noche. Chávez se acercó al joven después del entrenamiento. «Mijo», le dijo con voz preocupada, «necesitamos hablar sobre tu vista». Canelo se tensó inmediatamente, sus ojos mostrando el pánico de alguien que había sido descubierto guardando un secreto devastador. Durante la conversación que siguió, Canelo finalmente admitió que había nacido con un defecto en su visión periférica del lado izquierdo, una condición que había ocultado desde niño porque temía que lo descalificaran del boxeo antes de siquiera comenzar. «Don Julio», suplicó Canelo con lágrimas en los ojos, «el boxeo es todo lo que tengo. Si alguien descubre esto, mi carrera terminará antes de empezar. Mi familia depende de mí, por favor, no le diga a nadie». Chávez se encontró en una posición imposible. Un joven con un talento extraordinario que estaba arriesgando su vida. Cada vez que subía al ring debido a una condición médica que podría causar lesiones cerebrales severas, o incluso la muerte en Chávez, trató de convencer a Canelo de que buscara tratamiento médico, que explorara opciones quirúrgicas, o al menos que considerara otros deportes donde su condición no representara un riesgo mortal. Pero Canelo era increíblemente terco, y había desarrollado tal maestría en compensar su deficiencia visual, que creía sinceramente que podría continuar ocultándola indefinidamente. «He estado haciendo esto toda mi vida», insistía, «conozco mis limitaciones y sé cómo trabajar con ellas». Lo que más impresionó y a la vez aterrorizó a Chávez fue la sofisticación del sistema que Canelo había desarrollado para ocultar su condición. Había entrenado su oído para compensar por la falta de visión periférica, desarrollando una capacidad casi sobrehumana para detectar movimientos a través del sonido y las vibraciones. Sus reflejos naturalmente rápidos, combinados con esta compensación auditiva, le permitían reaccionar a ataques que técnicamente no podía ver completamente. Además, Canelo había desarrollado un estilo de pelea que minimizaba su exposición a ataques desde su lado ciego. Su famosa habilidad para esquivar golpes no era solo talento natural, sino una necesidad absoluta desarrollada por años de compensar por su visión limitada. Sus movimientos de cabeza característicos no eran solo estilo, sino una estrategia de supervivencia cuidadosamente perfeccionada para mantener a los oponentes en su campo visual funcional a medida que Canelo avanzaba en su carrera amateur y luego profesional. Chávez observaba cada pelea con una mezcla de admiración y terror. El joven estaba logrando cosas extraordinarias a pesar de su discapacidad, pero cada combate representaba un riesgo enorme. Había momentos durante las peleas cuando Chávez podía ver claramente las compensaciones que Canelo hacía
los pequeños ajustes y reposicionamientos que indicaban que estaba luchando contra más que solo su oponente. El equipo de Canelo gradualmente se enteró de la condición, pero formaron un círculo cerrado de silencio. Su entrenador principal desarrolló estrategias específicas para maximizar las fortalezas de Canelo, mientras minimizaba su exposición a ataques desde ángulos problemáticos. Los médicos del equipo monitoreaban cuidadosamente cualquier signo, pero mantenían registros médicos que no revelaban la verdadera naturaleza de su condición conforme Canelo se convertía en una estrella internacional, ganando títulos mundiales y generando millones de dólares. El secreto se volvía cada vez más valioso y peligroso. Chávez observaba con creciente ansiedad cómo cada pelea de alto nivel aumentaba los riesgos. Los oponentes de élite mundial eran más rápidos, más precisos y más capaces de explotar cualquier debilidad, incluso una que no sabían que existía. Hubo varios momentos durante peleas importantes donde Chávez vio a Canelo en peligro real debido a su condición. En su pelea contra Floyd Mayweather hubo un momento en el quinto round donde Mayweather lanzó una combinación desde el lado ciego de Canelo que lo dejó completamente desorientado por unos segundos críticos. Solo la campana salvó a Canelo de una posible caída en su primera pelea contra Gennady Golovkin. Un uppercut que Canelo no vio venir por completo lo tambaleó de una manera que habría sido devastadora para un peleador. Sin su compensación auditiva extraordinaria, Chávez trató repetidamente de intervenir, hablando privadamente con Canelo después de peleas particularmente peligrosas. «Mijo, cada vez es más arriesgado», le decía. «Los peleadores están mejorando, la tecnología está avanzando, van a descubrir tu secreto, y cuando lo hagan, será un escándalo que destruirá no solo tu carrera, sino todo el deporte». Pero Canelo había llegado demasiado lejos para considerar retirarse o admitir su condición. La relación entre Chávez y Canelo se deterioró gradualmente debido a este tema. Chávez se sentía como cómplice de algo que podría resultar en una tragedia, mientras que Canelo veía a Chávez como una amenaza constante a todo lo que había construido. Las conversaciones se volvieron tensas, luego raras, y finalmente cesaron por completo. Chávez fue excluido gradualmente del círculo interno de Canelo, relegado a la posición de una leyenda respetada pero distante durante años. Chávez luchó con la decisión de si revelar públicamente lo que sabía. Por un lado, admiraba genuinamente lo que Canelo había logrado a pesar de su discapacidad. Era posiblemente la demostración más extraordinaria de determinación y adaptación en la historia del deporte. Por otro lado, sentía una responsabilidad hacia la seguridad de Canelo y la integridad del boxeo en general. El punto de quiebre llegó después de la pelea más reciente de Canelo, donde Chávez observó desde la distancia como el joven campeón absorbió varios golpes que claramente no había visto venir completamente. Los comentaristas atribuyeron estos momentos a fatiga o estrategia, pero Chávez sabía la verdad. Esa noche, después de la pelea, Chávez tomó la decisión más difícil de su vida, revelaría el secreto para proteger a Canelo de sí mismo y para preservar la integridad del deporte que amaba. En la mañana de la entrevista, Chávez se sentó frente a las cámaras con el peso de 15 años de silencio sobre sus hombros. El periodista comenzó con preguntas estándar sobre la carrera de Canelo y su legado, pero Chávez lo interrumpió. «Hay algo que el mundo necesita saber sobre Saúl Álvarez», dijo con voz temblorosa. «Algo que he guardado en secreto durante años, pero que ya no puedo callar. Canelo ha estado peleando toda su carrera profesional con una deficiencia visual severa que afecta su visión periférica del lado izquierdo», reveló Chávez, sus palabras cayendo como bombas en el estudio. «Lo he sabido desde que era un adolescente. He visto cómo ha compensado por esta condición con una habilidad que roza lo milagroso. Pero también he visto los riesgos que ha tomado en cada pelea». La entrevista continuó durante 2 horas, con Chávez detallando específicamente cómo había descubierto la condición, los riesgos que representaba y su creciente preocupación por la seguridad de Canelo. Explicó los momentos específicos en peleas donde había visto la condición afectar el desempeño de Canelo y su frustración por no haber podido convencer al joven campeón de buscar tratamiento, o al menos revelar su condición a las comisiones de boxeo. «No estoy haciendo esto para dañar a Saúl», enfatizó Chávez con lágrimas en los ojos. «Lo estoy haciendo porque lo respeto demasiado como para verlo sufrir una lesión catastrófica que podría haberse evitado. Lo que ha logrado con esta desventaja es extraordinario, pero llegará un momento en que la compensación no será suficiente». La reacción fue inmediata y explosiva. En cuestión de horas, la historia se había extendido por todo el mundo del boxeo y más allá. Los medios deportivos internacionales corrieron con la historia, analizando videos de peleas pasadas de Canelo,
En busca de evidencia que respaldara las afirmaciones de Chávez, expertos médicos fueron consultados sobre las implicaciones de competir con tal condición en las comisiones de boxeo de múltiples jurisdicciones. Anunciaron inmediatamente que revisarían todos los registros médicos de Canelo y exigirían nuevos exámenes médicos comprensivos antes de permitir que peleara nuevamente. La Asociación Mundial de Boxeo suspendió temporalmente todos los títulos de Canelo hasta que se pudiera verificar su condición médica. Canelo inicialmente negó categóricamente las afirmaciones calificándolas de mentiras maliciosas de un hombre amargado buscando atención. Su equipo legal inmediatamente amenazó con demandas por difamación, mientras que sus promotores trataban desesperadamente de controlar el daño a su imagen y valor comercial. Sin embargo, la presión para pruebas médicas independientes se volvió abrumadora. Dentro de una semana, médicos deportivos reconocidos internacionalmente confirmaron que Canelo efectivamente tenía una deficiencia visual significativa que habría descalificado a la mayoría de los boxeadores profesionales. Los registros médicos anteriores fueron examinados y se descubrió evidencia de la condición que había sido deliberadamente omitida o disfrazada. La revelación dividió al mundo del boxeo. Algunos vieron a Canelo como un héroe que había superado una discapacidad extraordinaria para alcanzar la grandeza, argumentando que sus logros eran aún más impresionantes considerando su condición. Otros sintieron que había engañado al deporte y a sus oponentes, poniendo en riesgo no solo su propia seguridad, sino potencialmente la de otros peleadores que no sabían que estaban enfrentando a alguien con compensaciones tan inusuales. Los oponentes pasados de Canelo reaccionaron con una mezcla de respeto y indignación. Algunos expresaron admiración por su coraje y habilidad, mientras otros sintieron que habían sido engañados sobre las verdaderas condiciones de sus peleas. Golovkin comentó: si esto es verdad, entonces Saúl es aún más extraordinario de lo que pensaba, pero también significa que arriesgó su vida en formas que ningún deportista debería tener que hacerlo. La industria del boxeo se vio forzada a examinar sus protocolos médicos y procesos de verificación. ¿Cómo había sido posible que una condición tan significativa pasara desapercibida durante más de una década de peleas de alto nivel? ¿Qué otras condiciones médicas podrían estar siendo ocultadas por otros peleadores? Finalmente, después de semanas de negación y presión legal, Canelo accedió a una conferencia de prensa donde admitió la verdad, con lágrimas corriendo por su rostro. Confirmó que había estado peleando con la condición visual durante toda su carrera. Nunca quise engañar a nadie, dijo. Solo quería pelear, y temía que si alguien sabía sobre mi condición, nunca me darían la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Don Julio tenía razón al preocuparse por mi seguridad, admitió Canelo. Pero no entendía que esta condición no me hace débil. Me ha hecho más fuerte, más adaptable, más consciente de cada movimiento en el ring. He desarrollado habilidades que otros peleadores nunca tendrán que desarrollar. La conferencia de prensa se convirtió en un momento definitorio no solo para Canelo, sino para todo el deporte. Habló sobre los años de entrenamiento especializado, las modificaciones técnicas y el constante miedo a ser descubierto. Describió la presión psicológica de mantener tal secreto. Mientras competía en el escenario mundial más grande, las repercusiones continuaron durante meses. Canelo fue sometido a una batería exhaustiva de exámenes médicos por especialistas independientes, quienes confirmaron tanto la severidad de su condición como las extraordinarias adaptaciones que había desarrollado. Curiosamente, los doctores también confirmaron que sus compensaciones eran tan efectivas que, en muchos aspectos, funcionaba mejor que peleadores con visión normal. Después de meses de investigación y debate, las comisiones de boxeo tomaron una decisión sin precedentes. Permitirían que Canelo continuara peleando, pero bajo condiciones especiales. Todas las peleas futuras requerirían monitoreo médico adicional. Sus oponentes serían informados específicamente sobre su condición y se implementarían protocolos de seguridad adicionales. La decisión estableció un nuevo precedente en el boxeo profesional sobre cómo manejar discapacidades que habían sido compensadas exitosamente. También llevó a cambios significativos en los exámenes médicos requeridos para todos los boxeadores profesionales. Chávez y Canelo finalmente se reconciliaron en una reunión privada. Meses después de la revelación, Canelo agradeció a Chávez por forzarlo a confrontar la verdad, admitiendo que había estado viviendo con un miedo constante que finalmente había sido liberado. Chávez expresó su admiración por los logros de Canelo y su respeto por la manera en que había manejado la revelación. Al final, reflexionó Chávez en una entrevista posterior, Saúl demostró algo que va más allá del boxeo. Demostró que las limitaciones humanas pueden ser superadas con determinación, adaptación y trabajo incansable. Su legado no está manchado por esta revelación. Está magnificado por ella. La historia de Canelo se convirtió en un estudio de caso en escuelas de medicina deportiva,
y programas de entrenamiento atlético en todo el mundo. Su caso llevó a avances en el entendimiento de cómo los atletas pueden compensar por discapacidades físicas y inspiró nueva investigación sobre adaptación sensorial en deportes de alto rendimiento. Años después, Canelo continuó peleando con éxito, ahora abiertamente celebrado no solo como un gran boxeador, sino como una inspiración para atletas con discapacidades en todo el mundo. Su historia cambió fundamentalmente las conversaciones sobre diversidad e inclusión en el deporte profesional. En el secreto que había amenazado con destruir su carrera, finalmente se convirtió en la parte más inspiradora de su legado. Que la verdad, por dolorosa que sea, siempre tiene el poder de liberar y transformar. A la revelación del secreto de Canelo había cambiado para siempre el paisaje del boxeo, pero la historia estaba lejos de terminar. En los meses siguientes a la confesión pública, una nueva controversia emergió que nadie había anticipado. Los médicos que examinaron exhaustivamente a Canelo hicieron un descubrimiento aún más impactante. Su condición visual no era congénita como se había creído durante años, sino que había sido causada por un trauma severo que había sufrido. Cuando tenía 8 años, los registros médicos revelaron que Canelo había sido víctima de un accidente automovilístico cuando era niño, donde había sufrido un golpe en la cabeza que dañó permanentemente su campo visual. Su familia, desesperadamente pobre en ese momento, no había tenido los recursos para tratamiento médico especializado, y el daño se había considerado irreversible. Lo que nadie sabía era que Canelo había desarrollado conscientemente sus extraordinarias compensaciones, no por instinto natural, sino por una determinación férrea de no permitir que el accidente destruyera sus sueños de ser boxeador. Esta revelación añadió una nueva dimensión a la historia que desató otra ola de controversia. Los críticos argumentaron que si el daño había sido causado por trauma, existían tratamientos médicos modernos que podrían haber ayudado significativamente si se hubieran aplicado temprano en su carrera. Algunos especialistas sugirieron que cirugías experimentales disponibles en la última década podrían haber restaurado parcialmente su visión periférica. Chávez Seisi, devastado al enterarse de esta nueva información, durante una entrevista de seguimiento, admitió que si hubiera conocido la verdadera causa de la condición de Canelo, habría insistido aún más agresivamente en buscar tratamiento médico. Pensé que era algo con lo que había nacido y que tenía que aceptar, explicó con visible remordimiento. Si hubiera sabido que era resultado de un trauma, habría movido cielo y tierra para conseguirle la mejor atención médica disponible. Mientras tanto, el mundo del boxeo seguía lidiando con las implicaciones más amplias de la revelación. Varios otros boxeadores se presentaron voluntariamente para revelar sus propias condiciones médicas ocultas, temiendo que investigaciones futuras las descubrieran. Un campeón mundial admitió haber peleado durante años con una lesión crónica en el hombro que requería inyecciones de cortisona antes de cada pelea. Otro reveló que había estado manejando diabetes tipo 1 en secreto durante toda su carrera profesional. El caso más impactante fue el de un ex campeón peso pesado que admitió haber ocultado episodios de pérdida de memoria después de varios knockouts, síntomas claros de encefalopatía traumática crónica. Su revelación llevó a una investigación masiva sobre la prevalencia de lesiones cerebrales no reportadas en el boxeo profesional. En las comisiones de boxeo de todo el mundo se vieron obligadas a implementar protocolos médicos completamente nuevos. Se establecieron nuevos estándares para exámenes neurológicos, evaluaciones oftalmológicas y monitoreo psicológico. Todos los boxeadores activos fueron requeridos a someterse a evaluaciones médicas comprensivas, usando tecnología de punta que no había estado disponible cuando muchos de ellos comenzaron sus carreras. Canelo se convirtió, involuntariamente, en el centro de un movimiento para la transparencia médica en el deporte. Estableció una fundación dedicada a proporcionar evaluaciones médicas gratuitas para boxeadores jóvenes, especialmente aquellos de familias de bajos recursos que podrían estar ocultando condiciones por temor a perder oportunidades de carrera. Pero la controversia tomó un giro inesperado cuando un grupo de oponentes anteriores de Canelo demandó colectivamente, argumentando que habían sido defraudados al pelear contra alguien con condiciones no reveladas. Alegaron que los promotores y las comisiones habían sido negligentes al permitir que estas peleas ocurrieran sin revelación completa. La demanda se centró particularmente en su pelea contra Golovkin, donde los abogados argumentaron que el conocimiento de la condición visual de Canelo habría cambiado significativamente la estrategia de pelea de Golovkin. Mi cliente habría enfocado todo su ataque en explotar el lado ciego de Álvarez, argumentó el abogado de Golovkin. El hecho de que esta información fuera ocultada constituyó fraude deportivo. El caso legal se volvió extraordinariamente complejo cuando los abogados de Canelo contraargumentaron que sus compensaciones extraordinarias en realidad lo hacían un oponente más peligroso. No
Presentaron evidencia médica mostrando que su hiperdesarrollado sentido auditivo y sus reflejos compensatorios le daban ventajas en ciertos aspectos que excedían las de boxeadores con visión normal. Un neurólogo deportivo testificó que las adaptaciones de Canelo habían resultado en conexiones neurales únicas que le permitían procesar información espacial más rápidamente que la mayoría de los atletas. En muchos sentidos, testificó el doctor, las compensaciones del señor Álvarez lo convirtieron en un superhombre en términos de procesamiento sensorial. Sus oponentes no estaban en desventaja, estaban enfrentando capacidades aumentadas, mientras los casos legales se desarrollaban. Canelo continuó peleando bajo los nuevos protocolos médicos. Su primera pelea después de la revelación fue contra un contendiente clasificado que había insistido específicamente en enfrentar a Canelo, sabiendo sobre su condición, argumentando que quería demostrar que podía derrotar al campeón sin importar sus adaptaciones especiales. La pelea se convirtió en uno de los eventos deportivos más observados de la década. Los comentaristas habían sido brifeados sobre la condición de Canelo y proporcionaron análisis en tiempo real sobre cómo sus movimientos compensatorios afectaban el desarrollo de la pelea. Por primera vez, el público general pudo observar y entender las extraordinarias adaptaciones que Canelo había desarrollado. Canelo ganó la pelea dominantemente, pero lo que más impresionó a los observadores fue la nueva transparencia en su estilo. Sabiendo que su condición era pública, había modificado su aproximación para ser aún más agresivo en controlar los ángulos de ataque. Su desempeño fue tan superior que silenció a muchos críticos que habían sugerido que su condición le daba una ventaja injusta. Chávez, observando la pelea desde ringside como invitado especial, se sintió vindicado en su decisión de revelar el secreto. Ver a Saúl pelear libremente sin el peso de ocultar su condición fue hermoso, comentó. Por primera vez en su carrera, pudo ser completamente auténtico en el ring. Sin embargo, las repercusiones legales continuaron escalando. La demanda colectiva de oponentes anteriores creció hasta incluir más de una docena de boxeadores que alegaban haber sido defraudados. Los montos demandados alcanzaron cientos de millones de dólares, amenazando no solo la fortuna personal de Canelo, sino también la estabilidad financiera de varias compañías promotoras y comisiones de boxeo. En el caso legal más significativo involucró a Floyd Mayweather, quien inicialmente había permanecido silencioso sobre la revelación. Mayweather eventualmente presentó una demanda separada, argumentando que su histórica pelea contra Canelo había sido contaminada por la falta de revelación médica. Dado que esa pelea había generado más de $600 millones en ingresos, las implicaciones financieras eran astronómicas. Si hubiera sabido sobre la condición visual de Álvarez, declaró Mayweather en una conferencia de prensa, habría ajustado completamente mi estrategia de pelea. El hecho de que esta información fuera deliberadamente ocultada es una traición a la integridad del deporte. La demanda de Mayweather llevó a una investigación federal sobre posible fraude deportivo, ya que la pelea había ocurrido en Nevada y había involucrado interstate commerce significativo. El FBI comenzó a investigar si había habido una conspiración para ocultar información médica material que afectaba las apuestas deportivas y los ingresos de pay-per-view. Durante la investigación federal, se descubrieron documentos que mostraban que varios miembros del equipo de Canelo habían expresado preocupaciones sobre los aspectos legales de ocultar su condición. Un email interno de 2015 de su equipo médico sugería que deberían considerar revelación parcial a las comisiones, pero la sugerencia había sido rechazada por su equipo legal y de promoción. El más dañino fue un audio grabado accidentalmente durante una reunión de estrategia antes de la pelea contra Mayweather, donde se escuchaba a un miembro del equipo discutiendo específicamente cómo ocultar las compensaciones visuales de Canelo. Durante los exámenes médicos pre-pelea, esta evidencia sugería premeditación en el engaño, elevando las acusaciones de fraude deportivo casual a conspiración criminal potencial. Canelo se vio forzado a testificar ante un gran jurado federal, una experiencia que describió como la más aterrorizante de mi vida. Durante horas de testimonio, explicó cómo la presión de mantener el secreto había afectado no solo su carrera, sino su salud mental y relaciones personales. Cada día viví con miedo, testificó Canelo, miedo de ser descubierto, miedo de decepcionar a mi familia, miedo de que todo por lo que había trabajado desapareciera en un instante. No estaba tratando de defraudar a nadie, solo estaba tratando de vivir mis sueños sin permitir que una discapacidad me definiera. El testimonio de Canelo fue emotivo y persuasivo, pero los fiscales federales argumentaron que, independientemente de sus motivaciones, había participado en un esquema que había defraudado a oponentes, promotores, casas de apuestas y millones de fanáticos que habían pagado para ver peleas bajo pretensiones falsas. Mientras tanto,
Chávez enfrentaba su propia crisis legal. Varios de los demandantes argumentaron que como el individuo que había conocido el secreto más tiempo, había sido cómplice en el engaño continuo al no revelarlo más temprano. Algunos alegaron que su silencio prolongado había sido motivado por beneficios financieros indirectos del éxito de Canelo. La acusación más dolorosa vino de Mayweather, quien alegó que Chávez había sido sobornado para permanecer silencioso a través de varios pagos y beneficios del equipo de Canelo a lo largo de los años. Aunque Chávez negó categóricamente estas acusaciones, los registros financieros mostraron varios pagos sustanciales de las compañías asociadas con Canelo que podrían interpretarse como sobornos por silencio. Nunca, jamás acepté dinero para mantener silencio sobre la condición de Saúl, declaró Chávez en una conferencia de prensa emocional. Mi silencio fue causado por conflicto personal sobre hacer lo correcto para Saúl versus hacer lo correcto para el deporte. Dinero que recibí fue por servicios legítimos o apariciones promocionales, nunca por mantener secretos. La investigación federal eventualmente descubrió una red compleja de pagos que sugerían que múltiples individuos en la órbita de Canelo habían recibido compensación por su silencio a lo largo de los años. Entrenadores, sparring, médicos, e incluso algunos oponentes en peleas de exhibición habían recibido pagos que coincidían sospechosamente con momentos donde podrían haber revelado información sobre la condición de Canelo. El caso más impactante involucró a un médico deportivo que había examinado a Canelo temprano en su carrera y había documentado sus sospechas sobre una posible deficiencia visual. El médico había recibido un contrato lucrativo como consultor para el equipo de Canelo inmediatamente después de expresar estas preocupaciones, y sus notas médicas originales habían sido posteriormente perdidas o alteradas, aun cuando este médico finalmente testificó bajo inmunidad. Reveló que había sido explícitamente instruido a modificar sus reportes médicos para eliminar cualquier mención de problemas visuales. Me dijeron que si mencionaba mis sospechas, no solo perdería el contrato sino que sería demandado por difamación, testificó. Era joven, necesitaba el dinero, y racionalicé que tal vez estaba equivocado sobre lo que había observado. Esta revelación llevó a acusaciones criminales adicionales contra varios miembros del equipo de Canelo por obstrucción de justicia y falsificación de documentos médicos. El caso se expandió más allá del fraude deportivo hacia acusaciones de una operación criminal organizada, diseñada a ocultar información médica crítica en Canelo. Enfrentando la posibilidad de tiempo en prisión federal, finalmente alcanzó un acuerdo de culpabilidad por cargos reducidos de fraude deportivo. Como parte del acuerdo, accedió a pagar restitución masiva a oponentes afectados, cooperar completamente con investigaciones continuas y establecer un fondo de $100 millones para mejorar protocolos médicos en el boxeo profesional. Chávez también alcanzó un acuerdo separado donde admitió negligencia en no reportar la condición médica conocida, pero evitó cargos criminales a cambio de testificar completamente sobre todo lo que sabía. Su reputación, sin embargo, quedó permanentemente manchada por su papel en el encubrimiento prolongado. Al final, reflexionó Chávez en una entrevista posterior al acuerdo. Tratando de proteger a Saúl, terminé haciéndole más daño. Si hubiera hablado desde el principio, tal vez habríamos encontrado una manera de manejar su condición abiertamente y evitado toda esta tragedia legal. El escándalo resultó en cambios fundamentales en cómo se regula el boxeo profesional. Se establecieron nuevos estándares federales para exámenes médicos, se implementaron sistemas de whistleblower para reportar violaciones médicas, y se crearon bases de datos centralizadas para rastrear las condiciones de salud de todos los boxeadores profesionales. Canelo continuó su carrera bajo supervisión federal extensa, con cada pelea sujeta a protocolos médicos sin precedentes. Aunque siguió siendo un boxeador formidable, el peso legal y financiero del escándalo había cambiado. Fundamentalmente, su legado en la historia de Canelo se convirtió en un estudio de caso no solo sobre las adaptaciones humanas extraordinarias, sino también sobre las consecuencias devastadoras de ocultar verdades médicas críticas en el deporte profesional. Su caso llevó a reformas que afectaron no solo el boxeo sino todos los deportes de combate y contacto a nivel profesional. Años después, tanto Canelo como Chávez trabajaron juntos en iniciativas para promover transparencia médica en el deporte. Sus relaciones reparadas, pero sus carreras para siempre, definidas por las consecuencias de un secreto que había comenzado con las mejores intenciones, pero había terminado exponiendo las fallas sistémicas más profundas en el deporte profesional. Secreto que Chávez había revelado para proteger a Canelo, finalmente había protegido a incontables otros atletas futuros, pero a un costo personal y profesional que ninguno de los dos hombres había anticipado completamente. 10 años después del escándalo que sacudió al mundo del boxeo, Canelo y Chávez se encontraron una última vez en el mismo gimnasio humilde de Guadalajara, donde todo había comenzado. Ambos hombres
ahora marcados por las cicatrices del tiempo y las decisiones del pasado, se abrazaron con una comprensión mutua que solo podían compartir quienes habían vivido juntos las consecuencias de una verdad demasiado dolorosa para revelar y demasiado peligrosa para ocultar. Don Julio, dijo Canelo, mirando las paredes desgastadas donde una vez entrenó como un adolescente con un secreto devastating. Al final, usted tenía razón. La verdad duele, pero libera. Mi carrera nunca fue la misma después de su revelación, pero pude dormir en paz por primera vez en décadas. Chávez asintió silenciosamente, sabiendo que habían pagado el precio más alto posible por una lección que el mundo del boxeo nunca olvidaría, aunque algunos secretos son demasiado peligrosos para guardar, sin importar cuánto amor o lealtad esté involucrado en protegerlos. El fin